El Crimen fue menor es un podcast de poesía de Radio Huartes. Soy Fernando Montenegro, profesor de literatura en la universidad. En este podcast invito a un lector o lectora tan desquiciada como yo y le pido que nos lea un poema que le haya arruinado la vida. Después de la lectura comentamos el texto y nos dejamos llevar por él hasta que nos deje mudos o hasta que nos boten del estudio. Este podcast se graba en los estudios de Radio Huartes en Guayaquil, Ecuador, y lo pueden encontrar en la página de la radio, radiohuartes.huartes.edu.es, y también en Spotify. En esta tercera temporada he invitado a mi amigo y colega Andrés Landázuri para que seleccione un poema de algún escritor ecuatoriano, de algún poeta ecuatoriano, y lo comentemos por algunos minutos, algunos largos minutos. Sí. Y estamos en el 10º episodio ya. Estamos llegando ya al cenit de la temporada, 10 episodios. ¿Cómo vas, Andrés? Hola, ¿qué tal, Fer? ¿Cómo te va? Bien, sí, ya entrando a la recta final, los últimos autores. Esta semana vamos a leer a la que podría ser una especie de matriarca de la poesía ecuatoriana del siglo pasado, que es Liliana Espinel, ¿no? Sí. Yo fíjate que en lo que venía caminando desde el Mac, encontré un podcast de unos argentinos, o sea, que hacen como un programa de literatura, una cosa así, y le habían dedicado un programa a Liliana Espinel. Ah, mira. Y claro, porque se hacen como una cosa de revisar literaturas de América Latina, y entonces encuentran sobre todo escritoras mujeres, ¿no? Creo que ese era el tema. Yeah. Y se encuentran con Liliana Espinel, y claro, y descubren a esta escritora absolutamente fundamental de nuestro canon, que muere en el 2001, pero que también, digamos, a criterio por lo menos del Augusto Rodríguez, con quien creo que hemos conversado los dos, que ha escrito los prólogos, ha hecho las antologías de Liliana Espinel, también tiene el festival Liliana Espinel aquí en la ciudad de Guayaquil desde hace algunos años. Que incluye un premio además. Que es un premio, no, digamos, va teniendo su nombre, y que creo que no nos ha dejado más que de alguna manera apreciar en su dimensión justa la estatura de Liliana Espinel, ¿no? Claro, sí, digamos, es una autora, como decíamos la otra vez, es muy difícil hablar de quién es mejor o peor, ¿no? Pero sí se puede hablar de quién es más importante, ¿no es cierto? Y para eso confluyen muchas cosas, y también pues los lectores, y que exista un festival, que exista un premio, que la hablen en podcast en el exterior, afuera. Todo eso da cuenta de que sí es una poeta importante, o que ha ido construyendo su lugar importante en la poesía nacional. Y también, digamos, ha tenido en personas como el Augusto Rodríguez, digamos, reivindicadores que han buscado darle su lugar, ¿no? Sí. Entonces, eso la vuelve significativa, importante, ¿no? No nos crean en esto totalmente, pero excepto... Y de hecho, porque hace un ratito hablábamos de la edición de Visor, ¿no? Visor, probablemente la editorial de poesía en español más... Por lo menos creo que la más difundida y famosa, puede ser, ¿no? Puede ser. En lengua española. Ha publicado una antología en el año 2018, pero no me consta o no encontré que esté publicada su obra completa. Sí, eso es algo que vale la pena comentar, porque no parecería que existe. Yo también traté de buscarla. Salta a la vista que no están las colecciones estas que hizo la Casa de la Cultura. No está, claro. De estos libros grandes que hemos usado tantas veces aquí, ¿no? Estos azules que se llama Memoria de Vida, y estos medio rosados que se llaman Poesía Junta, ¿no? Y ahí hay realmente esa colección medio que podría... Están todos. Claro, podría visibilizar una especie de canon de la poesía ecuatoriana. Y no hay, creo, yo busqué, también es difícil encontrar información por las cosas que sabemos. Pero no parece que haya un volumen dedicado a Liliana Espinel. Y yo hubiese pensado que en esa colección iba a estar Tal vez en nuestra mente, claro, lo primero que pensamos es, hay que ir por ese volumen de Liliana Espinel y leerla ahí, pero no hay, ¿no? No hay, yo al menos no encontré noticia de que existe, entonces no creo que haya. Y claro, hay gentes como Sonia Manzano, como Violeta Luna, como... ¿Quién más está ahí? Ana María Isa, en fin, ¿no? O sea, otros nombres también importantes... pero Liliana Espinel, no. Entonces, a mí me queda como esa duda
leyendo, yo tengo una edición que me regaló Augusto hace algunos años del su sello, El Quirófano, y tú tienes la edición del Ángel. Del Ángel, que es una antología igual. Es una antología, El Ángel Editor, que debo decir que me ha decepcionado un poco porque es muy corta, justamente. Sí, es que a eso iba, ¿no? Ajá. Y yo recuerdo que como editor de la Universidad de las Artes también preparamos junto a Augusto Rodríguez, con un prólogo de Xiomara España, una también antología de la obra de Ileana Espinel, y era breve, digamos, la extensión. Si no estoy mal, es bastante similar a esta que preparó Rodríguez para El Quirófano, con lo cual, más allá de eso, ¿no? Que ya seguramente habrá quien lo estudie, quien lo haya estudiado inclusive, no me queda clara la extensión de la producción poética de Ileana Espinel, ¿no? Yo revisé esta del Ángel Editor, que es una antología publicada en el 2021. Y también revisé esta que sacó la Católica de Quito con esta colección El Almuerzo Desnudo, que también se ha vuelto una colección importante, que debe ser de los mismos años, no sé exactamente qué año es esa. Y también es parecida, aunque esa es un poquito más voluminosa, o sea, tenía básicamente los mismos poemas que acá, quizá algunos sí, quizá algunos no, pero tenía en general más poemas, ¿no? Pero me seguía pareciendo como corta, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, en esta del Ángel Editor, es una poeta que tiene, pues, 8, 9 libros, o sea, aquí, digamos, toman libros de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colecciones independientes publicadas entre el 54 y el 95, o sea, estoy hablando de 50 años de producción, 9 libros. Y de alguno, por ejemplo, del libro Tan Solo 13 de 1972, aquí esta edición agarra un poema. Claro, entonces deja uno pensando... un poema ni siquiera muy extenso. Es un tema muy largo de cuál deben ser los criterios de una antología. Claro, bien difícil. Yo creería que deben ser representativos de cada libro. Claro, yo también. Y además encontré algunas incoherencias. Por ejemplo, en el libro de El Ángel Editor hay algunos poemas, ya no me acuerdo cuáles ahorita, atribuidos a una colección, y en el libro de La Puse esos mismos poemas están atribuidos a otra. Entonces yo no sé si incluso hay también un problema de que como nadie se ha sentado a ir a buscar esas publicaciones, sacarlas y editarlas, son antologías que se repiten a sí mismas entre sí y no están haciendo un verdadero trabajo. Quizá eso pueda ser la conclusión, hay que hacer estas obras completas, Liliana. Sí, o sea, por un lado me sorprende que, digamos, una poeta comentada, antologada, publicada fuera, cosa que no es sencillo para ningún escritor ecuatoriano, menos aún para un poeta, para una poeta, no tengamos un documento definitivo. Nunca ninguno de estos libros, ninguna obra completa es definitiva. En relación, digamos, por lo menos comparándola con todos los otros poetas que hemos leído en este o sea, digamos, sí es medio proverbial esa precariedad de las ediciones de los escritores ecuatorianos para todos. O sea, pienso yo, por ejemplo, nunca ha habido unas obras completas, por decir algo, de Montalvo, no existen. Ha habido intentos, pero no ha habido una realmente, o por ejemplo de Mera, que también sería otro que uno dice debería haber, pero no hay unas obras completas porque también es muy difícil, en fin, ¿no? Pero por ejemplo, de Miguel Donoso Pareja ha habido intentaron un intento, unas y no sé qué tan completas sean, pero sí. O sea, creo que se cortó a la mitad. Debe ser, ¿no? Sí, es difícil de sostener. Claro, difícil sostener y por mil razones, pero hay intentos, o sea, por ejemplo, hasta la DUM que hablamos la anterior tiene de obras incompletas, él mismo le pone así, ¿no? Sí. Como diciendo, siempre queda algo por fuera, pero está básicamente todo ahí, ¿no? Sí. Lo que digo es que incluso en esta proverbial precariedad editorial de la literatura ecuatoriana, que abarca hasta los más canónicos, sí hay pues ejercicios o intentos de hacer obras completas de muchos, ¿no? Sí. Y siendo un nombre como el de Ileana, que es pues recurrente, es muy raro que no haya entrado alguna de estos intentos, y aparecen solo antologías. Y antologías como hasta donde podemos ver nosotros, porque claro, tal vez se nos escapa algo, medio breves, ¿no? Claro, esta que tengo aquí tiene menos de 100 páginas, tiene 71 páginas. Esta tiene 92, la del Ángel Editor. Claro, incluye un prólogo de Sonia Manzano y un epílogo de un escritor, me parece que mexicano o español, Juan Suárez. Y claro que es como también, por lo menos en el prólogo del Augusto Rodríguez, se habla, bueno, sí, aquí hay un pequeño prólogo, pero casi todo lo que ha dicho Augusto Rodríguez hay esta cuestión, ¿no? ¿Por qué Ileana está fuera del canon? Claro. ¿No? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Que yo creo que no está, pero ¿por qué, digamos, el olvido en el que se le ha tenido a esta escritora? Y luego lo que no hay es una obra completa. Claro. Que es muy, muy, muy extraño y que creo que de alguna manera
de lo que he podido saber de esta escritora, del mundo también en el que, digamos, de alguna manera ella era el centro, ¿no? Me parece que no es tan incoherente, ¿no? O sea, es una figura que se ha muerto hace relativamente poco tiempo, pero que también era una figura que, aparte de ser poeta, ¿no es cierto?, era una suerte de figura central de el periodismo, de la literatura, de la gestión cultural, ocupó también cargos públicos. Creo que fue hasta, no sé si asambleísta o concejal por la provincia del Guayas o algo así. O sea, quiero decir, digamos, de una vida así súper dispersa. Y con lo cual no he visto mucho, pero sí hay también algunos textos críticos de ella, ¿no? Por ejemplo, algún ensayito sobre David Ledesma, alguna otra cosa he visto yo. O sea, no entiendo que en prensa publicaba comentarios a menudo. Sí, políticos. Yo me he encontrado aquí con algunos poemas inesperadamente políticos, de una manera, digamos, ya inclusive lejos de los Juan Gelman y los Roque Dalton, o sea, de la poesía social comprometida, sino que directamente hay uno que habla de Maguad, me acuerdo. Ah, sí, ese no lo vi yo, pero... Y ella estaba produciendo antes de su muerte en 2001, ella seguía plenamente activa, ¿no? Uno que se refiere, fíjate, es uno que habla del triunvirato militar que se toma el poder el 21 de enero del 2000. O sea, esto es un año antes de su muerte. ¿no? Entonces es un poema interesante también porque parece una noticia, ¿no? Por momentos donde están sus opiniones. Es una poeta muy extraña. Sí. Y muy de lo que uno puede ver en una antología, muy heterogénea. Sí, digamos. Eso iba a decir. Yo estaba ahorita tratando de buscar algún poema de estos con claras alusiones a asuntos sociales o políticos. Claro. Me da la idea que tal vez están más en la otra edición porque no estoy encontrando, pero sí, tiene algunos que son... Cosas a Manuela Sáenz, digamos. Y también hacia el Che, me parece que había alguno, a Cuba, en fin, ¿no? Quizá todo esto tenga que ver también con una suerte de carácter de ella, ¿no? O sea, hay veces que los autores necesitan autopromocionarse para difundirse, ¿no? Sí. Y el poeta de ocasión, claro, ¿no? O sea, el poeta de que es una figura del... o sea, digo, que se mueve, que lleva su libro, que se promociona, que busca contactos. Hay algunos que se autogestionan muy bien y se meten al canon, digamos, a la fuerza, sin merecerlo, digamos, ¿no? Y hay otros, se me ocurre que es el caso de Ileana Espinel, que no les importa mucho, ¿no? No les importa mucho y entonces no se hacen autobomba. Y básicamente escriben. Y escriben, exacto, ¿no? Y en eso, ahí iba la parte que tú decías, que es una poeta también con unas amplias pretensiones. Por un lado también sin muchos aspavientos, es, digamos, casi que lo contrario al que veíamos la semana pasada, que es el Adunque, el que asume su posición de el poeta nacional, ¿no? Que lleva al Ecuador consigo, lo poetiza, lo reflexiona, etcétera. Aquí estaríamos en la antípoda, ¿no? Que es si bien no es que no habla del país o no le importa, no se asume para nada como una poeta nacional, ¿no? Sino que simplemente una poeta que yo diría de un tono menor. Menor, exacto, existencial, introspectivo, que observa las cosas del día a día, un poco quizá en la línea de lo que habíamos visto con Ana María Isa, que era así, ¿no? O sea, no buscando realmente, digamos, transformar el mundo con su poesía, sino poetizar, ¿no? Poetizarlo, mirarlo, pensarlo, observarlo. Pero con cierto... Bueno, ya vamos a hablar del poema, pero hay una fuerza en Ileana Espinel que capaz no está en su proyecto poético tanto como en las, si quieres, en las energías o en la fuerza que está detrás de su escritura, que yo creo que a veces es lo más no en el plano de la expresión, ¿me cachas? O sea, como está en otro lado, y eso a mí me parece que es una figura como muy poderosa, ¿no? Y imantante. También la otra cosa que siempre se menciona es su asunto del trabajo con enfermedad, ¿no es cierto? O sea, es una autora una persona que en vida tuvo problemas de salud, entiendo yo que continuos, constantes, prolongados y agotadores. Una vida muy larga. Una vida larga y enferma mucho tiempo, ¿no? Y eso es un tema que está presente en su poesía a menudo, ¿no? De hecho, el texto que vamos a leer tiene que ver con eso. Ahora, también eso quizás es un estigma también, porque en general las cosas que yo he leído de Ileana,
los comentarios, que tampoco son muchos, pero como aparece así en las cosas que hay, en la historia de la literatura, en fin, suele ser ese como el gran elemento, la poeta de la enfermedad, ¿no? Y leyendo estas antologías de estas semanas, yo decía, sí, pero no es tampoco un asunto eso, claro, omnipresente, ¿no? Sí. Hay muchos fragmentos largos que no tienen nada que ver. Hay algunos momentos muy intensos, algunos poemas, quizá los mejores, tienen que ver con eso, ¿no? Sí. Pero no es eso lo único que le interesa. Sí. Quizá esto es lo que más logrado tiene y quizá por eso es lo que más resalta. Pero yo me rehusaría a encasillarla como la poeta de la enfermedad, que es un poco, quizá también por prejuicio mío, como la pienso, ¿no? Porque tiene muchas otras cosas, como hemos dicho, estos poemas de políticos, poemas de toda naturaleza, en general sí con un tono, llamémosle menor, ¿no? En el sentido que no quiere... No hay grandes construcciones verbales. Ni pretensiones como de decirlo todo, ¿no? Así como decíamos... Ni mucha experimentación con el lenguaje. Exacto, o sea, no hay como decíamos, por compararlo con el último que hablamos, que es Adum, que hace Los Cuadernos de la Tierra, que es una especie de historia nacional desmesurada, que de hecho no acaba, porque él hace la etapa colonial y llega hasta más o menos hasta la independencia, y en algún momento él dice que él iba a seguir, pero ya no siguió, ¿no? O sea, él quería hacer es medio como el canto general de Neruda, ¿no? Claro, como el personaje de la Aleph, ¿no? Que Borges se burla, como Carlos de Argentina. Podría haberse llamado Carlos de Ecuador, Adum, una cosa así, ese personaje. Una cosa así. Que no es raro ese tipo de pretensiones totalizantes, ¿no? Está lo que dije de Neruda, que sería como un típico, pero están, qué sé yo, por ejemplo... Se me ocurre un poco este canto cósmico de Cardenal, que es otra cosa desmesurada. O las cosas de paz, ¿no? Esa piedra de sol, en fin, que son así como una especie de... ¿Cómo decir? Que está en la tradición literaria hispánica. Ajá. Y es una buena, porque capaz así sí llegamos hacia Iliana, porque, digamos, todos estos poemas que mencionas, Muerte sin fin, de Gorstiz, etcétera. Uh-huh. Hasta la misma Sor Juana. Están, ¿no? Eso te iba a decir. Uh-huh. El primero sueño de Sor Juana, que es Las soledades de Góngora. Como reasimiladas, tiene la tradición de este gran poema épico, que Adum es un gran ejemplo. En ese sentido, Iliana Spinell es más que bediana, ¿no? Porque son estos poemas breves, a veces de ocasión. Ajá. Y una a veces de irónicos, a veces tiene... Claro, eso te iba a decir, en Iliana Spinell hay mucho sentido del humor. Sí. Hay un humor incluso amargo, perspicaz, más que perspicaz, suspicaz. Suspicaz y como entre resignado, sarcástico, Claro, hay una mirada, una autoironía constante. Incluso de la propia poesía. Yo creo que se ríe mucho de la propia poesía. En ese sentido, es más que nerudiana, es, digamos, parriana, ¿no? O sea, tiene más de Nicanor que de Neruda. Pero bueno, este poema, el poema que vamos a leer, ya vamos a volver sobre tantas cosas que hay para decir de Iliana Spinell. Balance mortal. Es un poema con un montón de cosas para decir. Sí. No es muy largo, pero es... ¿Qué quieres decirnos antes de pasar a la lectura de este texto? Bueno, a ver, es un poema de 1960, aunque lo digo con cierta reticencia por esto que te digo que encontré problemas en las ediciones, pero bueno, en las dos que yo revisé, ambos lo ubican dentro del libro Triángulo de 1960, que digamos estaría entre sus primeros etapas. Ahí empieza a publicar en el 54 y tiene una etapa inicial bien intensa. De los 50 y 60 publica 6 poemarios o 7 poemarios, 1, 2, 3, 4, 5. Que es el momento clave del Club de que 7. Es además la vinculación con este asunto del Club 7, ¿no? Que tal vez vale mencionar un poco después. Entonces un poema, digamos, de su juventud, pero que es donde está produciendo un montón, porque después... Los siguientes poemarios, pues hay un par de los 70s y un último en los 90s y ya, ¿no? Entonces su producción realmente de los 50s y 60s, ¿no? Que también es esta etapa que siempre suele ser difícil de catalogar, como que le llaman la transición, que le llaman, no se sabe bien, ¿no? Una etapa como de transformación por el ocaso del gran proyecto del realismo social, en fin, ¿no? Eso también es algo que podríamos mencionar luego. Pero entonces un poema de 1960, en donde se vería este rasgo que se ha atribuido siempre como muy significativo en la poesía de ella, que es la reflexión o la poetización del cuerpo enfermo, del cuerpo doliente. Y quizá decir solo eso para leerlo y luego complementamos, ¿no? Aquí está Andrés Landázuri leyendo el poema Balance mortal de Iliana Spinell. Balance mortal. Alma y carne gimiendo, un féretro esperando, a veces sin almuerzo, otras veces sin cena,
para honor de la glándula que engorda mi osamenta. 3 litros de agua diarios de boldo para el mal que detiene mis pasos, que siembra mi antológica, mi suave piel nevada, de verdes rosas lívidas. La nostalgia, la tonta azul negra divina, dejando con orgullo sus bellas posaderas sobre un tatarabuelo canapé de 3 patas. Los 10 años que hielan los huesos de mi padre, fugándose en un tiempo de atrofiados murciélagos. La dulce y pura santa que me parió gimiendo, abrazada a su Cristo diminuto de palo. Esta grave y sardónica y despiadada ráfaga que se hunde aquí, que a veces piruetea y sonríe, desdeñando su vuelo de grises aves muertas. Las voces incoloras de la calle sonando, el espejo del mar reflejando la angustia, exhausta, sin remedios, sin médicos, sin dioses, 1000 siglos bostezando, y en un cajón de cartas, insípidas o líricas, un rizo de Oscar Wilde peinándose mi olvido. El corazón no tiembla, el cerebro sin lámparas, se puebla de infinitas defunciones ambiguas. La vida no, ni el odio, ni el amor, ni las gentes, solo mi sombra, las rosas putrefactas, los puñales del viento, las tricomonas ávidas, el tiempo aborrecible, la nada desangrándose, y todo tan completo, tan humano, tan simple, como la luz, el pus y las carcomas. Ese fue Andrés Landázuri leyendo el poema Balance Mortal de Eliane Espinel, publicado en el libro Triángulo de 1960. Chuta, bueno, ¿por dónde empezar, no? Otra vez estamos frente a un poema que, claro, tiene dos, digamos, estructuralmente, tiene como 2 partes, ¿no? Sí. O sea, es como muy, muy claro esa especie de división. Casi como si se estuviera yendo al tono menor que estamos hablando, porque tiene esta primera parte que incluso visualmente son los versos largos, hay hiperbatons, hay una sensibilidad por la sonoridad, en cosas como desdeñando su vuelo de grises aves muertas, y luego, digamos, versos de una palabra a veces, en ocasiones. Es como la estructura grande del poema. Yo diría, claro, sí tiene esto que decíamos sobre como una voz menor o una poesía menor, en el sentido de que es la impresión de un momento mínimo, ¿no es cierto?, en el que el alma y la carne gimen, ¿no es cierto? O sea, hay una pesadumbre, un dolor, un pesar en cuerpo y alma, en el que la voz que habla está como aislada, sola. En un momento dice, por afuera suenan los carros, algo así, las voces incoloras de la calle sonando, ¿no? El espejo del mar reflejando la angustia, como encerrada, como alejada del mundo, como solitaria, haciendo lo que dice el título, un balance que es mortal, haciendo una especie de evaluación, de valoración de sí mismo o de sí misma, y que da como resultado una sensación de muerte, ¿no? Porque el cuerpo y el alma están mal, así empieza, ¿no? Alma y carne gimiendo. Entonces, claro, el mundo imaginario que se te planta enfrente en este poema es de lo pequeño, en el sentido de que es lo que le sucede solo y únicamente a la conciencia individual aislada y de la que nadie más se da cuenta, ¿no es cierto? Digamos, me duele la panza y a quién le importa, ¿no es cierto? Pero dentro de mí eso puede generar una experiencia incluso mortal, ¿no? Sí. Y entonces eso lo vuelve como 15 mínimo, porque lo que estás poetizando o mirando es algo que solo ocurre dentro de ti o solo para ti tiene algún sentido, ¿no? Y entonces eso lo aterriza a un terreno de lo privado, ¿no? De lo privado en su forma, en la forma más radical posible. Porque no es lo privado, y por eso es importantísimo el primer verso, ¿no? Es como alma y carne gimiendo. El alma, sí, el alma es, digamos por ahora que el alma, para no meternos en hacer metafísica, es la conciencia individual, que ¿no es cierto? Qué sé yo. Pero la carne, el cuerpo, eso es lo verdaderamente íntimo y privado de una persona, ¿no? Claro. ¿Quién más puede sentir que tu dolor en la carne, no? Eso es intransferible. Claro.
intransferible, ¿no? Y además el segundo verso dice, alma y carne gimiendo, un féretro esperando. O sea, la muerte está ahí. Muy fuerte, ¿no? Claro, es ahí. Estoy aquí doliendo y esperando morir, ¿no? Y es del féretro, bueno, la idea de esta mujer muy grande también, ¿no? O sea, que es algo que también sabemos de claro. Lo imponente que era también Iliana, claro. digamos físicamente, como esta mujer muy grande. Claro, tiene problemas, entiendo, de obesidad. Sí. Yo no sé cuáles problemas físicos habrá tenido. Me parece que en algún lugar leí que alguien comentaba cuáles eran sus dolencias reales, pero sé que tenía un problema de obesidad, ¿no? Y como habla de la glándula que engorda miosamente, seguramente... Sí. Algo de hipotiroidismo, alguna cosa así. Se refiere. Y yo también anoté que la glándula es la tiroides. Yo también porque es la que tiene que ver con el metabolismo y tiene que ver con, claro, también con cómo procesamos. Además, fíjate cómo la presenta. Dice, a veces sin almuerzo, otras veces sin cena, para honor de la glándula que engorda miosamente. Sí, ¿no? Y es esta mujer que bebe litros y litros y litros de agua, ¿no? Para el mal que detiene mis pasos. O sea, es del cuerpo realmente... roto el que está aquí provocando este balance mortal. Y reducir, o más que no quiero decir que es reduccionista, sino que como tratar de pensar la enfermedad o el dolor físico en su base bioquímica más elemental, que es agua, comida, carne, huesos. Hormonas, glándulas. A la larga es eso, ¿no? O sea, la enfermedad no es una vaina metafísica, no es un problema del alma. Claro. Es un problema como muy del cuerpo, y ¿no? que, mira, todos los primeros hasta el verso, no sé, 8, 10, es solo el cuerpo lo que está ahí, ¿no? Bueno, comienza con alma y carne, pero todo lo que vemos en los primeros versos es la carne gimiendo, ¿no es cierto? No hay almuerzo, la glándula engorda mi osamenta, bebo para el mal. Además, el mal que detiene mis pasos, que siembra mi antológica, mi suave piel nevada de verdes rosas lívidas, ¿no? Entonces hay manchas en la piel. Es fuerte. Claro. Porque, mira, yo justo leía un ensayo de Álvaro Enrique, el escritor mexicano, sobre Rubén Darío. Y dice, algún rato yo quiero hacer una antología, decía, de poetas gordos. Y de la figura del gordo en la historia de la literatura, que digamos va desde Falstaff, de Shakespeare... Y Rubén Darío, que era un gordo famoso en el sentido de que se bebía y se comía todo, digamos, el gordo delicioso, que es un gran poeta precisamente porque tiene este apetito inconmensurable, que Neruda es otro ejemplo, ejemplo de eso. O algo, de la idea que a veces tenemos de Hemingway, ¿no? O de Bukowski, ¿no? Estos manes con grandes excesivos... Desbordado. Y acá no está eso, ¿no? Claro, o sea, aquí es esta mujer grande... que dice, a veces sin almuerzo, otra vez sin cena, que no come, ¿no? Y entonces es la antítesis de esta figura, aunque de esta mujer que está realmente padeciendo el cuerpo, no gozándolo como Neruda, ¿no? Exacto, es la idea que tenemos. Dice, de verdes rosas lívidas, y te preguntas por esa imagen. Una rosa verde es una rosa que se está muriendo, estimo, ¿no? Y bueno, sí he visto fotos de Iliana, ¿no? Y sí es como de una piel muy, muy blanca, muy blanca, ¿no? Sí, esta foto no se ve muy bien, pero claro, es como una mujer a la que se le puede llegar a notar mucho ese hasta verde, las varices, las venas, varices, ¿no? Claro, sí. Y mira, entonces hasta el verso como 8, 10 habla puramente del cuerpo. Del cuerpo enfermo. Y luego aparece, después de las rosas que le aparecen en la piel, la nostalgia, la tonta azul negra divina. O sea, ahí aparece en cambio un asunto... más bien espiritual, mental, ¿no? Ser un estado de ánimo, ¿no? Entonces, toda esta rotura o dolor del cuerpo provoca ese gemido del alma con el que abre el poema, ¿no? Entonces, la nostalgia, la tonta azul negra divina, también interesante, ¿no? Llamar a la nostalgia la tonta azul negra. Decirle tonta es impresionante. Y azul negra. Y divina a la vez, como yo entendería como, o sea... irrenunciable, es la que manda, ¿no? 4 adjetivos sin nada en medio, ¿no? Sin nada en medio, tonta, azul, negra, divina. Genial, ¿no? Dejando con orgullo sus bellas posaderas sobre un tatarabuelo canapé de 3 patas, ¿no? Entonces ahí es la muerte, ¿no? La muerte, y yo lo entiendo como un estado de ánimo, o sea, el cuerpo mal, y ella sentada en un taburete, llena de nostalgia, llena de esta alma gimiendo, ¿no? Que es lo que anuncia desde el inicio, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, el cuerpo hecho mierda, digamos, sí. Y ella inundada de una nostalgia
que nace de ahí, nace de su problema corporal, y ahí como atrapada, ¿cómo decir? Subyugada por esta diosa tonta negra, porque es una fuerza divina que no puede controlar, que la domina, y está ahí en su canapé, en su taburete. Además fíjate que en el siguiente verso le dice, tonta, azul, negra, divina, dejando con orgullo sus bellas posaderas, además de orgullosa, ¿no? Soberbia, bella, porque, o sea, esta nostalgia está caracterizada, digamos, como una fuerza indetenible, ¿no? Soberbia y estúpida de alguna manera, ¿no? Como que ataca sin ningún... Es buenísimo. Es eso. Muy bueno, sí. Porque me parece que en ese... O sea, hay dos cosas me parece ahí. Por un lado, no es la melancolía de Kierkegaard de aquí. Claro. No, ni el saudade ni ninguna pendejada. Es la del cuerpo. Es una nostalgia así, no muy inspiradora. Claro. O sea, no hay aquí un hartazgo, ¿no? Claro, no es la nostalgia de Benedetti, claro. Digamos, ¿no? Y por un lado, y por otro lado, también ya como te puso el cuerpo en primer plano, de repente el cuerpo está ahí en el medio del poema, entonces la nostalgia también va dejando huellas. Porque además la corporaliza, lo que dice la nostalgia, la tonta azul negra divina, dejando con orgullo sus bellas posaderas, o sea, tiene un trasero que nostalgia está ahí material corporalmente, está en la carne, ¿no? Está en sus nalgas que se sientan en el canapé. Que la nostalgia sean un par de nalgas es impresionante. Es buenísimo, ¿no? Ajá. Porque ahí va otra cosa que capaz yo había notado de la lectura de Liliana Espinel, del resto de varios poemas muy, muy parecidos a este, y es una escritora muy, muy escatológica. No, o sea, la nalga es quizás lo más escatológico que podamos imaginar en el cuerpo. Y digamos, lo digo porque me costó pensar en hacer una antología breve y provisoria de escritores escatológicos. Quevedo es uno. Es Quevedo, digamos, de los viejos. Es que Quevedo le gusta esta cosa. Y luego tienes que pensar en Bukowski y en todos estos Pero manes. es algo que sí está en Liliana bastante. Dijiste y me acordé de algunos, entonces solo cambié de página y un poema anterior en el que está, digamos, llorando y habla de el brillo del estiércol de mis lágrimas, dice, ¿no? Increíble. Claro, y entonces te hace pensar en que, digamos, los poemas están llenos de bilis, el hígado que, según yo tengo entendido, yo siempre digo esto a veces y no tengo idea si tiene como sentido, historicidad, así, pero yo siempre, cuando doy la clase del romanticismo, argumento, porque creo que es verdad, que la idea de que el corazón es el órgano del amor es una idea del siglo XVIII. Debe ser, claro. Pero que si vas a la Celestina, digamos... Es del hígado. Es del hígado. O sea, es la bilis, y la Celestina medio le da un purgante a Calisto. Y entonces hay esta idea como muy prerromántica, inclusive en Liliana Espinel, donde la forma en que el alma se manifiesta en el cuerpo, el corazón no aparece ni de casualidad, sino en el hígado, en la bilis, en la piel, en los humores, la piel con manchas. Claro. Y así aparece la escatología en Liliana Espinel. La osamenta, las posaderas, ¿no es cierto? Claro. Es un cuerpo otro, digamos. Claro, ¿no? Y totalmente lejano a esa idea romántica. Totalmente, sí. Claro, está muy bien. Y luego la idea, además, porque dice, digamos, que esta nostalgia pone su trasero sobre un tatarabuelo canapé. Entonces hay también una idea de que esto viene de muy atrás, ¿no? Como que tal vez tiene conexión con esa idea de divino, es algo que no se puede evitar, que ahí está, ¿no? Sí. Entonces también es una especie como quizá de cansancio, de ya no quiero más este cuerpo que no funciona. De la enfermedad como herencia también. Porque enseguida además habla de sus padres, ¿no? Entonces, de los dos. De los dos. Dice, los 10 años que hielan los huesos de mi padre. Que ya ha muerto, ¿no? Que ya ha muerto hace 10 años. Si esto es del 60, entonces en el 50 más o menos. Fugándose en un tiempo de atrofiados murciélagos. Además, entiendo el tiempo de su padre, ¿no? Que es de atrofiados murciélagos, ¿no? También hay un cuerpo atrofiado. Claro. Un cuerpo raro del murciélago y encima como malo, ¿no? Sí. Y entra esto de la madre, también interesante. La dulce y pura santa que me parió gimiendo, abrazada a su Cristo diminuto de palo. Como que hay una
una relación de que este dolor del alma y la carne, este cuerpo roto, viene desde el origen, ¿no? O sea, viene desde los padres, ¿no? El padre con sus huesos helados y sus murciélagos atrofiados y la madre gimiendo, abrazada a su Cristo, que, claro, a mí me viene la idea del Cristo crucificado, pues, ¿no? O sea, doliente, sangrante. Y en este caso, claro, sí. Porque además, claro, es la genética de lo que está hablando. Claro, está hablando de esto, me viene de mi tatarabuelo. Y es así, o sea, si no recuerdo mal, creo que Ileana Espinel murió con cáncer, pero puede que esté equivocadísimo, ¿eh? Yo no sé. Pero bueno, también lo que sí es cierto es que cuidó o tuvo que cuidar mucho de su madre. Puede ser, que claro. era, digamos, otra mujer que tenía alguna condición. Y esta idea de la enfermedad como herencia, como genética. O sea, siempre creemos que lo que heredamos de nuestros padres es, por ejemplo, el oficio, ¿no? O determinadas condiciones, eso. Ajá. Pero en verdad lo que heredamos es el cuerpo. Los genes, claro. Los genes, o sea, cáncer a la próstata, o sea, claro. Altísimas probabilidades de que vos tengas cáncer a la próstata si fue el caso de tu viejo. Y así, ¿no? Claro. Y este peso que muchas veces pasamos por al lado, la poesía, digamos, nos interesa mucho por ello y que sin duda es lo más extraordinariamente íntimo y privado en cada Pero sujeto. También, mientras lo dices, voy pensando que, o sea, eso sí es así, pero también hay una especie de herencia espiritual aquí por lo de abrazada a su Cristo. Cristo, claro. No, por lo de la dulce, pura y santa. Como, en fin, pero claro, es del cuerpo lo fundamental, ¿no? Pero eso es cristiano, porque esta es la cosa, ¿no? La idea de la cristiandad, y mira que en el podcast que estaba escuchando, estos argentinos decían, no, y Ileana Espinel es una poeta cristiana y muy católica. Yo así, en serio, o sea, no encontré mucho de eso en la obra, no tengo idea si es que era el caso, no sé si iba a misa, y yo que me cuesta pensar que era así. No parecería. Pero no parecería. Pero claro, hay, si es que está en este poema, este Cristo diminuto de palo es un Cristo en el que está en primer plano su corporalidad. O sea, la sensualidad de Cristo, ¿no? Que esto es celebrado... y la pequeñez, porque es abrazada a su Cristo diminuto de palo, ¿no? Claro que es un crucifijo. Un crucifijo chiquito, claro. Crucifijo así, chiquito, ¿no? Y de palo. Y de palo, claro. No de madera, sino de palo. Sí, está muy bien. Mientras más lo leo, me gusta más. Sí. Porque es Cristo sufre el cuerpo de Cristo. Claro, el crucifijo, esa es la cosa, ¿no? Sí. Es el Cristo en... Claro, podría ser un Cristo no crucificado, pero ¿quién lo va a imaginar así si lo describe como un Cristo diminuto de palo, ¿no? Sí, porque Cristo de ley es la cruz. Claro. Sí. Esa grave y sardónica y despiadada ráfaga que se hunde aquí. Que a veces... Yo te iba a decir algo, ¿no? Que me parió... Como yo lo tengo aquí que me parió temblando justo antes del verso de Cristo. Yo tengo gimiendo. Hay una variante. O sea, realmente alguien tiene que ser trabajo de ir a sacar estos libros que en alguna biblioteca deben estar y hacer unas obras completas, por lo menos poéticas, porque las periodísticas han de ser muy difícil hacerlo. Sí. Pero las poéticas, o sea, no son... Todos estos libros deben estar en la biblioteca municipal, por ejemplo. Sacarlos y hacer la edición. Sí, porque fíjate, hay esta variación que yo creo que entonces insisto. ¿Cómo es que dice el tuyo? Temblando. El mío dice gimiendo. Claro, tal vez será para evitar el gimiendo del primer verso, no sé, para la repetición. Pero yo digo, a mí me gusta más gimiendo porque eso está muy cerca de la palabra Cristo. Ajá, ¿no? Sí. Y entonces uno se imagina la idea de Cristo, que es muy vallejiana, porque Vallejo es probablemente el poeta que más aparece en Ileana Espinel. Sí, lo menciona. ¿no? Incluso la idea de Cristo, dos o tres. Y Vallejo, la imagen crucial del primer Vallejo al menos... que es el Vallejo que aparece aquí, porque el Vallejo que aparece en Ileana Espinel es el de los heraldos negros. Sí. Y esa la imagen central de ese Vallejo es el Cristo crucificado. Y yo veo que Ileana Espinel, contrario a Vallejo, porque si me apuras, Vallejo no lee así la imagen de la crucifixión. Ella se fija en el cuerpo gimiendo de Jesús y no en, digamos, en el problema metafísico que creo que por el que se interesa Vallejo, ¿no? Voy a ver qué dice la otra edición que tengo, a ver si dice gimiendo temblando. Sí, sería bacán. Porque gimiendo me gusta más también por esto mismo, ¿no? Porque además del parir gimiendo es más claro el dolor del cuerpo, ¿no? Claro. O sea, ahí estás chillando por el dolor. Y es que eso dice al principio del poema. Claro, es que empieza así, alma y carne gimiendo. Sí. Digo que tal vez por eso después le cambió para no repetir ese verbo, no sé, ¿no? Sí. Pero gimiendo me gusta más.
Y ya está lo suficientemente lejos de ese primer verso para sonar mal, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego palabras como grave, sardónica, despiadada. Claro. Y esa ráfaga, ¿qué sería? La nostalgia, porque está hablando, digamos, del cuerpo más la nostalgia que se sienta. Recuerda a sus padres y luego dice esta grave y sardónica y despiadada ráfaga que se hunde aquí, que a veces piretea. ¿Qué es la ráfaga? Yo entendería que es, o sea, retorna a esa nostalgia tonta azul que se sentó. Uh-huh. O sea, es la sensación interna, es del alma gimiendo, es la ráfaga, ¿no? Este malestar más espiritual, entendería yo. Sí. Que se hunde aquí, o sea, ahí donde está sentada, ¿no? Como en este lugar, que a veces piruetea y sonríe, desdeñando su vuelo de grises aves muertas. Entonces esta ráfaga que sería como el estado emocional, ¿no? Que le llega de golpe y que deja su vuelo de grises aves muertas, un vuelo también, digamos, sí, tanático, muerto en sí. Para venir aquí además, piruetear y sonreír. O sea, aquí viene un poco a burlarse, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, pero yo decía, este es el momento con más sonoridad del poema, desdeñando su vuelo de grises aves muertas. Sí, chévere verso. ¿No? Sí, a mí me llamó mucho la atención. Pero es para decir, o para dar cuenta de otra imagen mórbida, ¿no? Sí, claro. O sea, el momento de mayor sonoridad, o sea, de donde escala más la voz de Eliana Espinel, que más bien tiende a lo contrario, es para darnos esta imagen de estas aves que no te dan la impresión, o sea, que no están muertas porque están volando. Claro. Entonces son más bien unas aves enfermas, claro, que vuelan apenas. Uno se imagina esas aves que, no sé por qué yo me imagino esos pájaros, esas aves de las que está repleta el estero salado, ¿no? Que están ahí. Y que se está viendo como por una ventanita. También ecosistema que está degradándose ¿no? Sí. O sea, que uno sí da la sensación de que el estero está medio muerto. Sí. No está, pero da la sensación de que está enfermo, pero ¿no? Aquí... Porque, a ver, lo estoy conectando con lo que viene después. ¿Está hablando de lo que pasa dentro de ella, de la voz que habla? ¿O si hay una referencia hacia afuera con esto? La ráfaga es como algo que llega de golpe, es ¿no? Es el viento, ¿no? O sea... Entonces, ¿qué es eso? Es como la sensación que la está embargando, ¿no es cierto? Y que se hunde aquí, como que se burla de mí, es todo este malestar. Pero luego, en el siguiente verso, después de las aves muertas, dice, las voces incoloras de la calle sonando. O sea, de repente, esa voz que está sufriendo en cuerpo y alma, escucha de alguna manera la calle que está afuera, ¿no? O sea, sí podría haber también una especie, como tú dices, como de esas aves muertas de alguna manera reflejan también lo que ve afuera, ¿no? Más allá. Yo al principio lo leí como algo totalmente interno. Pero afuera que además al que no puede ir. Al que no puede ir, está claro. Paralizada. Claro. Voces incoloras de la calle, ¿no? El espejo del mar reflejando la angustia. También hay una visión de mar, ¿no? O sea... Sí, que es, digamos, el río, gigante que parece mar y es un brazo de mar, de hecho. Uh-huh. Exhausta, la ráfaga, ¿no es cierto? Sin remedios ni médicos, sin dioses. Chuta, también es fuerte, ¿no? 1000 siglos bostezando y en un cajón de cartas insípidas o líricas. A ver, hasta aquí, hasta lo de Oscar Wilde, digamos, creo que es una referencia a la afuera inaccesible. Ya, sí, yo también lo veo así, claro, porque es, a ver, las voces de afuera... Además, unas voces incoloras, ¿no? El mar que refleja una angustia exhausta, ¿no? O sea, todo es lleno de un dolor. Todo está enfermo, el mundo afuera también, ¿no? Sin remedio, sin médico, sin Dios, o sea, no hay remedio para todo esto. Además, vuelve la idea de lo que siempre ha sido así, porque dice 1000 siglos bostezantes, como el canapé del tatarabuelo, ¿no es cierto? Y ahí aparece, y en un cajón de cartas, o sea, en algún lugar que ella guarda cartas, insípidas o líricas, pueden ser, digamos, irrelevantes o grandiosas, qué sé yo, un rizo de Oscar Wilde peinándose mi olvido. Entonces aquí es como mis ilusiones, mis sueños, mis proyectos, está ahí guardado en un cajón, peinándose mi olvido, quedando en el olvido. O sea, es el momento del dolor, de la enfermedad, deja por fuera todo lo demás, ¿no? O también es, si es que ya nos lo tomamos más literal, o sea, ¿por qué Oscar Wilde? Yo entendería, bueno, se me vino a la cabeza que hay algún otro poema o un par que también lo menciona, y entonces se me ocurre que es como una figura que un poco idealiza al poeta, al escritor, al dandy, ¿no es cierto? Y entonces, poco como lo que ella, como esa alegría que ella no tiene, ¿no? Entonces es un rizo, una especie de deseo, pero ahí peinándose. Pero también Oscar Wilde
Y esto hablamos al principio. Oscar Wilde es, por un lado, un poeta, un escritor humorístico. Sí. O sea, que tiene este humor también medio sardónico. Cierto, claro. Y por otro lado, también es un poeta gay. También. Entonces, yo pienso que en este cajón de cartas insípidas o líricas, las cartas líricas son de David Ledesma. Puede ser, sí. Pienso, sí. Y Oscar Wilde es esta figura que digamos, de alguna manera espejea a David Ledesma. Porque escribe sobre David Ledesma. Oscar Wilde tiene estos textos cuando estuvo encerrado también en la cárcel, ¿no? Claro. Entonces ahí también puede haber una idea de encierro y de dolor. Sí, ¿no? Como lo pero está haciendo aquí. Pero no es la literatura de Oscar Wilde. Ajá. Es del rizo de Oscar Wilde, es del cuerpo de Oscar Wilde que de alguna manera se presenta. Sí, pero sería como el símbolo, ¿no? Es algo que me... Sí. Y también yo me quedo leyendo Oscar Wilde aquí encerrada, ¿no? Aunque en este momento no, porque está en un cajón peinándose mi olvido. O sea, yo entiendo este momento... Peinándose mi olvido. Claro, en este momento la ráfaga, que es el dolor, que es la nostalgia, que es el estar harta del cuerpo roto, la deja totalmente desesperanzada, ¿no? Sin remedio, sin médico, sin Dios. Afuera el mundo suena, todo está podrido, las aves muertas del mar que espejea como era la angustia. Todo está mal. Entonces ya ni puede leer, porque dice, y en un cajón están mis cartas, mis escritos y Oscar Wilde, todo está ahí. Y yo aquí en la mierda, ¿no? Que es como nos pasó, creo, a todos en la pandemia. Claro, una cosa así. ¿Te acuerdas que decíamos... ya ni no hay cómo leer en la pandemia, pero el mundo fuera hecho mierda y sientes que hay esa invasión y tú también estás, no sé si con la enfermedad, digamos, a flor de piel, pero sí pendiente de la enfermedad, por lo menos los primeros días. O sea, este poema es básicamente sobre las primeras 3 semanas de Guayaquil en la pandemia. Digamos, más como si Leana lo hubiera anticipado, ese estado de ánimo. Porque además es como una ráfaga que nos dio a todos de golpe, ¿no? Sí, y estás así y puedes ver eso. Y estos últimos versos después de Oscar Wilde aclararían un poco este sentido. Hasta ahí es un poema, hasta Oscar Wilde. Pero estos 3 últimos, cuando tú dijiste que había dos estos de El corazón no tiembla, ¿a ti te aparecen otra estrofa o en la misma? No. Chuta, es que a mí me aparece en otra estrofa. A ver. Ya, porque a mí me parece ya en la siguiente página no sabía dónde ponerlo. Claro. Cuando yo te mandé el poema transcrito a Word, dudé si esos 3 debían ir juntos o separados y al final los separé. Sí. Pero ahorita más bien siento que debería unirse porque a ti te parece separado, ¿no? Sí. Porque digamos, está ella encerrada, la voz que habla, ¿no? Está encerrada, está devastada, no puede ni leer ni escribir, todo está en la mierda y... Ahí como que sintetiza la situación. El corazón no tiembla, o sea, ya no hay sentimiento. El cerebro sin lámparas, ya tampoco hay pensamiento. Se puebla de infinitas defunciones ambiguas. Hay como una especie de sensación de muerte que no se sabe muy bien qué, pero que está abarcándolo todo, ¿no? Sí. Y es de Salma y Carmen gimiendo que la postra en su canapé, en su sillón, y la deja absolutamente desconectada. O sea, el mundo afuera muerto, pero allá... Y mis lecturas, mis cartas, mis escrituras también guardadas y yo aquí sin pensar y un cerebro sin entender nada, solo sintiendo la muerte. Una cosa así, ¿no? Sí. Entonces me gusta más que estas 3 líneas como que acaben la idea esa de todo. O bueno, podría ser otra estrofa, ¿no? Sí, porque claro, lo que va a venir después ya vamos a hablar, pero sí es como una suerte de cierre de todo esto que nos ha venido contando. Y además ahí asoma este asunto de las tricomonas, ¿no? Porque en esta última estrofa, ya cuando dice, a ver, corazón no tiembla, el cerebro sin lámpara se puebla de infinitas defunciones ambiguas. Yo lo entiendo, digamos, ya sin la capacidad de sentir, ya sin la capacidad de pensar, solo estoy lleno por una ambigua sensación de muerte, ¿no es cierto? Y luego dice, la vida no, ni el odio, ni el amor, ni las gentes. O sea, nada tiene sentido, ¿no es cierto? La vida, ni el odio, ni el amor, ni la gente. Solo mi sola sombra, ¿no? Solo es de nuevo el cuerpo, lo que el cuerpo proyecta. Las rosas putrefactas. Otra vez decadencia material, ¿no es cierto? Los puñales del viento. Las tricomonas ávidas, el tiempo aborrecible. Ahí yo busqué tricomona y es un asunto de enfermedad venérea, ¿no? O sea, es algún... Como el famoso ese chancro. Como el famoso ese, como es el de Palacio que hay este cuento que luz lateral creo que es que comienza a gritar. Pero tiene como sífilis, ¿no? Pero tiene un trick ni sé qué.
dice triponema pálido, dice triponema pálido, me acuerdo de eso. Claro, es esto de aquí. Entonces, ahí también mete este asunto porque posiblemente está sufriendo también de una enfermedad de venérea, ¿no? Sí. Al menos es lo que yo puedo encontrar sobre qué es una tricomona. Y decía, bueno, no me acuerdo las cosas técnicas, pero las tricomonas serían esos bichos internos que la están también devorando, el tiempo aborrecible. ¿Por qué menciona las tricomonas, no? Claro, es una excelente... ¿Cuál mismo es la enfermedad que padece, no? O sea, además de, digamos, la glándula que no le sirve, la gordura, la piel nevada, además está infectada, ¿no? El tiempo aborrecible, la nada desangrando, es decir, nada con mayúscula me parece en esta edición, ¿no? No, aquí no. Ah, no, aquí la pone mayúscula. Y hay que hacer esa edición buena. Porque... Sí, urgentemente. Y todo tan completo, tan humano, tan simple como la luz, el pus y las carcomas. Es un gran cierre, ¿no? Sí, la tremendo. Luz, el pus y todo es así. De hablarles como todo está mal y todo es así. O sea, es como el título de un libro que debería... Ajá. O sea, si yo haría la obra completa, le pondría la luz, el pus y las carcomas. Sí. Las carcomas son como las cicatrices, las así, ¿no? Sí, pero también es otra cosa, ¿no? El carcoma. ¿Qué es? No sé. Déjame ver, porque... No entiendo como las llagas, ¿o no? Claro, yo le veo como unos lastimados, o sea, productos de la infección, una cosa así. Pero bueno, lo otro es... ¿Qué dice carcoma? Es un insecto... Ah, entonces las carcomas son más bien los que se comen son como los chinches, ¿no? Como que se comen así papel o cosas así. Sí. La luz, la pus... o sea, muy, digamos, bodeleriano, ¿no? O sea, como esta cosa por lo... Sí, por lo abyecto, ¿no? Pero claro, en el contexto de la enfermedad de la que nos está describiendo Ileana Espinel es una cosa, digamos, esto es el cuerpo. Claro. El cuerpo es, o digamos, es más radical el cuerpo en su estado de putrefacción. Claro. Eso que nos anticipa la muerte. La pus es una cosa como... Y además nos dice, eso es tan completo, tan humano, tan simple, o sea, así mismo. Sí, eso es. Eso es del cuerpo humano. Si algo somos es eso. Ajá, sí. es pus y carcoma. Pus y pus. Y ¿cómo sería? Decadencia, se va carcomiendo todo, se va yendo. Sí. Y el pus, o sea, yo siento que el pus he visto mucho en los poemas de Baudelaire, en efecto, pero también es una palabra muy infantil. Uh-huh. Claro, es como muy onomatopeica. Pero es muy infantil y yo tengo estos recuerdos de que el pus también para el niño es una huevada divertida, ¿no? Sí. Como sacarle el pus, es como si y hay como esta cosa con el lastimado, el niño, pero claro, en la vida de esta mujer adulta que está enferma, el pus es como, digamos, es la materia que subyace el cuerpo, o sea, es como lo que verdaderamente está dentro de una persona, es el pus. Y además no es una indicación, ¿no? De... O sea, cuando hay pus hay infección ya, ¿no? Claro. Cuando ves pus dices, chuta, hay que hacer algo, ¿no? Sí. Lo típico era la mamá, si estás ahí sangrando, dice, bueno, ponle curita, pero si ya hay pus, si no, ya salió pus, hay que hacer algo. Claro, si ya salió pus es porque la cosa está grave, dañada, ¿no? Sí. De verdad. Pucha, es un tremendo poema. Sí, yo, digamos... un tremendo poema. Lo escogí por eso, pero leyéndolo aquí se me ha crecido más, está excelente. O sea, eso es algo a lo que yo creo que iba cuando pensaba en una escritura escatológica, ¿no? Claro. Que me parece que está atravesando todo. Y solo por esa vía, por la vía de la escatología, yo creo que puedo entender mejor sus poemas políticos. Ya, puede ser. Porque siento que, o sea, porque si no a veces no entiendo. Hay un poema por ahí que es literalmente esto, ¿no? Es... pucha, maldito Maguad y etcétera, ¿no? O sea, ¿dónde está? Claro, porque es la me misma... llamó mucho la atención. Pero la pregunta para mí es, ¿cuál sería la apuesta de la poesía de esta man? O sea, la poesía es parte de la enfermedad, es una suerte de medicina. Pienso sobre todo en los que quizás son sus dos poemas más célebres en la cultura ecuatoriana, el de las que son Valium 10, que hay un texto así de... La otra escritora que le hace un poema al Valium es Rosario Castellanos. Ah, sí, no he visto la escritora mexicana, que es un poema medio parecido, habría que leer juntos de esos textos.
Y Dislate con pastillas, Claro. que por supuesto es casi un rap. Sí, es buenísimo. Es buenísimo, ¿no? Que es Yo esos, digamos, no Petranquiles, escogí. Ajá. No, yo Por creo- muy cortos. Sí, ajá. sí, son cortitos, pero además son... Claro, tienen esta cosa más iconográfica. Yo creo que el poema que escogiste es... Ahí se ve más Ajá. la poética Sí, sí, de sí, sí. Iliana Espinel, ¿no? Pero claro, en otros poemas aparece esta posibilidad de que la poesía, quizás ya cuando lo digo en voz alta me parece hasta un lugar común, de la poesía como fármaco, de la poesía como medicina, o ves que la poesía es más bien también la enfermedad, ¿no? Es... A ver, yo digamos, pensaría que de alguna manera sí hay algún costado como de buscar un cierto alivio, ¿no? O sea, de un dejar salir, como de una sensación de estoy ya harta, ¿no? De esto, y un poco el poema puede ser un poco la salida, ¿no? Pero también hay ¿cómo llamarlo? Una especie de resignación, o sea, como comprensión que el poema no ofrece ninguna salida a esto, ¿no? Y por lo tanto sí es una bastante original, o al menos en la poesía ecuatoriana, tratamiento de la enfermedad desde un total descarnamiento, ¿no? O sea, y el poema mismo es un poema enfermo de alguna manera, ¿no? Tal vez por eso es que, claro, los autores que he leído insisten tanto en ese como su gran cosa, tal vez ese es su logro, ¿no? Entonces yo veo un poco como el hartazgo de la experiencia personal, lo cual sí la convertiría la poesía en una especie de salida o remedio, pero a la vez una exploración así del pus, ¿no? O sea, y por lo tanto es una enfermedad, esto como lo decía, una especie de fuerza divina, decía, ¿no? Como de la que no hay escapatoria, y el poema es parte de esa expresión, ¿no es cierto? Por eso termina siendo todo tan completo, tan humano, tan simple como la luz del pus y las carcomas. Entonces Sí. el poema es parte de esa... Sí, creo. De eso, ¿no? Y eso, y si algo hace la escritura es sacar el pus. Claro. Esa tal vez es la función, o sea, de la poesía, ¿no? Claro. Y un poco se transforma en su manifestar. lenguaje Sí, poético, ¿no? sí. Es como su arte poética tiene que ver con el pus, ¿no? Como esos poemas que tú mencionabas que hace listas de pastillas. Claro, ¿no? Ajá. Poemas como la universal escoria, Claro, por ejemplo. cosas Esa así. palabra escoria. Claro. Yo también coincido contigo, porque esto dijiste muy al principio. Creo que la crítica coincide con nosotros, que es como mejor, entre comillas, o más tensa esta poesía de Iliana Espinel, ahí cuando habla de los humores del cuerpo. Ya. Que Sí, es ahí donde está sus logros más grandes. Pero sí. también es ahí donde nos ayuda a leer todo lo demás, que a mí siempre me queda como muy Suelto, muy digamos. suelto, muy desarticulado, y a mí me parece como en ese sentido, un gran descubrimiento, ¿no? Sí, De sí, la man sí. como escritora. Ya vamos como por la hora. Chuta. Bueno. Buena lectura, creo, Sí. ¿con qué te quedarías así al final de Iliana Espinel? Bueno, o sea, francamente, como no he podido yo leerla por completo, sino estas antologías que me parecen breves, o sea, me quedo con la idea de que hay que hacerle lo que falta hacerle. Digamos, ya es un símbolo importante en la literatura nacional. No creo que haya nadie que no la reconozca como una de las poetas importantes. Pero hay que de alguna manera empujar sus obras completas para poder leerla en su integridad, ¿no? Sí. Y yo no Sí, creo que sí, sea sí. tan difícil, porque no es que son textos tan viejos y debe haber ediciones de esto fáciles de encontrar. Entonces sería de algún rato emprender esa lucha, porque sí, con esta conversación que hemos hecho me da como luces para entender el resto, como tú dices, ¿no? O sea, desde dónde está mirando ella y construyendo todas esas esos otros textos que no necesariamente aparecen o se centran en la enfermedad, pero que tienen esta visión, ¿no? De una especie de enfermedad o condición del cuerpo como lenguaje mismo, ¿no? Entonces yo creo que eso sí posibilitaría una lectura que sea más a fondo de lo que hace en general, y valdría hacerla, Yo creo que sí, yo creo que terminar hay de que caminar. reivindicarla, Sí. ¿no? Porque con unas obras completas. Como creo que se reivindica una escritora, Claro. escritora, que es con unas obras completas bien cuidadas, claro. con unos buenos estudios introductorios. En fin, yo creo que ese es trabajo que hay que hacer. Algún rato, sí. Algún rato. Y yo, chuta, gracias, estuvo divertido. Estuvo chévere, Estuvo sí. divertido. La próxima semana vienen los últimos 2 episodios
vamos a hablar de lo que vamos a hablar, no Claro. vamos a decir ahorita, pero bueno, nos vemos la próxima semana. Listo. A quienes, Muchas gracias. Y a quienes nos escuchan, recuerden que nos pueden hacer saber lo que piensan de estos episodios en las páginas de Radio Artes en Facebook e Instagram, donde también nos pueden recomendar un poeta para leer y comentar, lo cual hasta ahora no sucede. Este episodio fue grabado en los estudios de Radio Artes en Guayaquil, Ecuador, y yo me despido hasta la próxima semana. Gracias. El podcast El Crimen Fue Menor es una producción de Radio Artes y fue grabado en sus estudios ubicados en el Centro de Producción e Innovación Manzana 14, Guayaquil, Ecuador, 2025.